Bueno, vamos a hablar del vocabulario, así que nos vamos al bloque 2, ¿vale? Que es el dedicado al vocabulario. Bueno, eh, como en todos los apartados menos el de lectura, tenéis todo el vocabulario ya aquí presentado, el vocabulario que vamos a ver durante todo el curso. Eh, Comentaba un poco en la presentación del curso que, bueno, evidentemente está organizado según los temas que se nos dice en los textos legales, en el decreto y tal, que hay del tipo de vocabulario, de los temas de vocabulario que pueden entrar o sobre los que pueden ir el texto del examen. Eh, y la idea será, lo vais a ver ahora también con el primer vocabulario que vamos a ver, que es el de description, que yo os daré muchas palabras, pero de esas palabras que os dé, las que se pueden aprovechar, 10 y ya volviéndose locos, 15. Cuando quiero decir que se pueden aprovechar, es digamos las que yo recomiendo que manejéis. Normalmente esas, que son las palabras más esenciales. Normalmente esas palabras esenciales se reforzarán aquí, yo prestaré, o sea, como diré, mira, esta sí es importante y tal, esta es como más formal, más rara, etcétera. Es decir, habrá ciertas indicaciones que os lleven a cuáles son esas palabras fundamentales que debéis de conocer. Cuando yo debéis de conocer, situación ideal, que me las sepa todas y me, esa, digamos, de esa selección, que me las sepa todas, su significado y tal. Lo más normal será, pues que en su momento las vaya revisando, no se me queda, no tiene por qué quedárseme todas de memoria, pero cuanto más las lea y las revise y a la hora de hacer un texto sobre ese tema las use, más me voy a acordar de ellas, más voy a poder utilizar en el examen, ¿vale? Con todo esto lo que quiero decir es que, aunque aparezcan listas y listas, no os agobiéis. Que no se trata de memorizar listas y listas, sino que yo os doy lo máximo, pero luego extraemos de ahí lo necesario. Bueno, los cuatro primeros puntos, word building, basic vocabulary, common verbs in English and irregular verbs, no pertenecen a ningún tema en concreto, sino son como para lay the ground, ¿no? Como para poner ahí una base. Del word building ya hablaremos más adelante, ¿no? Porque eso es construcción de palabras. Cuando salga por ahí en algún texto, entonces hablaré. Basic vocabulary, pues como su nombre indica, es un vocabulario muy básico. Esto está tomado del English File, de este libro de texto que utilizábamos cuando no había aula virtual, y son como varios grupos de palabras, insisto, muy básicas, que de repente deberíamos conocerlas y si no, pues bueno, nos podemos referir aquí para reforzar esa base. A ver, que siempre me digo con esto. Perdón, viene sin traducción, ¿no? Sí, es lo habitual. La traducción, o sea, aunque hay algunos de los campos semánticos que veamos tienen traducción, o sea, vienen con la traducción, pero lo habitual será que no vengan traducidos al castellano, ¿vale? Que, a ver, eso es un poco como para decir, bueno, pues échale tú un vistazo también a la hora de repasar. Jope. Normalmente aquí cuando tratemos ese vocabulario, veremos la traducción de la mayoría de las palabras, o sea que ya ahí podréis ir apuntando y tal. Y si no, pues también luego en casa vais revisando, ¿vale? Pero de una manera u otra, vamos a tratar qué significa. El otro punto, el que dice common verbs in English, pues bueno, pues igual, son verbos muy comunes, también tomados del English File, eh, que deberíamos saber sí o sí. ¿Vale? Bueno, los que el año pasado estuviste en nivel 2 de repente estos van a sonar bastante. Y por último, de estructura general, o sea, de vocabulario general, irregular verbs, que eso ya lo veremos dentro de muy poco cuando tratemos el pasado simple, ¿no? Es un listado de los verbos irregulares. Y a partir de ahí ya son todos temas, ¿no? Es decir, vocabulario tematizado, que dirían ahora, family and relationships, clothes, description, sports, holidays, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver description vocabulary para conectarlo con el writing, que luego vamos a comentar, de escribir una descripción. Yo pulso ahí y vais a encontrar que cuando yo pulso en description vocabulary hay dos archivos. El primero, description vocabulary, este sí que trae la traducción.
Tenemos, como veis, es específico porque dice vocabulary for personal description. Es decir, eh, es habitual, aunque no siempre tiene por qué ocurrir. Bueno, cuando uno te dispones a redactar una redacción, perdón, te dispones a redactar una descripción, en principio, es igual, da igual si lo que tienes que describir es una cosa o una persona. Y luego ya cuando te pones a él, cuando quiero decir que da igual, me refiero que la forma de escribirlo, la forma de redactar ese texto es la misma. Pues si es una persona, eres alto, no sé qué tal. Si es, por ejemplo, un edificio, es un gran edificio, es alto. Lo que es la estructura básica en sí es la misma, ¿no? Esta ficha, con ejercicio, perdón, con estos adjetivos, que el adjetivo es lo básico eh, de la descripción, están enfocados especialmente a personal, es decir, a la descripción de la persona. Por un lado, a physical appearance, y todos los que tenéis ahí refieren al físico. Tall, short, medium height, slim, fat, thin, overweight, young, old. Todos esos son muy básicos, ¿no? Es que ya incluso la mayoría los podemos conocer, ¿no? Pretty, handsome, ordinary looking, este ya más específico, ¿no? Que es de, como dice, de aspecto normal. Hay dos estructuras por ahí, o mejor dicho, hay el que dice por un lado in my twenties, in your thirties, in your twenties, etcétera. Eso es bastante más específico, ¿no? Es decir, esto de repente aparece ahí en un texto eh, y pues si sale y demás. Pero esta estructura es ya de más nivel. ¿En qué consiste? Fijaos, es la preposición in, un adjetivo posesivo y luego 30s, 20s, son las edades. Se habla de más o menos la década de la edad en la que estás. Entonces, por ejemplo, ahí tenéis Julia is in her 30s, pues quiere decir que Julia tiene alrededor de 30 años, está en la década de sus 30 años. Esa sería la idea, ¿vale? Y veis que es in, un adjetivo posesivo, my, your, his, la que sea, dependiendo de quién estemos hablando. Y a continuación, 20, 30, 40, en plural. Ya digo, es una formulación de cierto nivel, y entonces esa estructura in her 30s, yo diría in my 50s, o lo que sea, es para indicar, digamos, más o menos alrededor de qué edad estás, sin dar más detalles. Por eso, Julia is in her 30s, pues Julia está alrededor de los 30. Está en su década de los 30. ¿Vale? Y luego, bueno, child, teenager, adult, pues ya eso lo más o menos, si el que lo conocéis, deberíais de conocerlo. Este vocabulario sí es muy básico, ¿vale? O más o menos el que estamos viendo, salvo estas excepciones que estoy diciendo. Y cuidado, elder, elder person o elder solo, es la forma polite de decir anciano. Porque antes de eso, ¿cómo hubierais dicho una persona mayor? Bueno, pues fácilmente yo podría decir an old person, una persona mayor. ¿Está bien? Hombre, si yo no tengo otra fórmula, perfecto, utiliza esa. Es la más correcta, digamos, en cuanto a lo que llamaré ahora lenguaje políticamente correcta, pero me valdría para lo que esté escribiendo, para una respuesta a una pregunta, para un texto. Pues bien, la forma más seria, entre comillas, o más políticamente correcta de decir old person es elder, ¿vale? Pero insisto, si no me acuerdo de eso, no pasa nada, pongo old person. Vosotros también tenéis que jugar con eso. Una de las formas para eh, escribir algo en una frase, decir algo en una frase y no tienes el vocabulario para decir eso, es como medio explicarlo. Es decir, yo no sé, no recuerdo, se me pasó que persona mayor es elder, pero una persona mayor, ¿qué es? Pues una persona vieja, old person. Es decir, explico de alguna manera, hago una alternativa a esa palabra y por lo tanto ese vocabulario que no tenía, suplo, compenso el no saber esa palabra con una formulación del concepto a través de una pequeña explicación.
O por ejemplo, yo digo, ordenador. La frase, imaginaos que la frase fuera I use el ordenador to connect to internet, ¿vale? Y tú perfectamente sabes que debes decir I use, lo de connect, todo eso, pero en ese momento, por lo que sea, no te acuerdas de cómo es ordenador, que es computer. Pues yo diría I use a machine o I use a technological machine, ¿no? Espera, que, lo pongo tan pequeño que luego no se me entiende la letra. Insisto, una forma general, pues yo puedo decir, I use a machine to connect to internet o a technological machine to connect to the internet. O ya en un extremo, I use an object to connect to internet, ¿no? Es decir, lo ideal que es tener en la cabeza, tener en mente la palabra exacta que designa esa idea o ese concepto. Que no, pues tengo que buscarme las vueltas a través de sinónimos, a través de explicar ese concepto, esa idea, para completar ese hueco en vocabulario que me hace falta, ¿no? Lo que no recomendaría es dejarlo en blanco. Nunca hagáis eso en un texto. Nunca digas, I used to connect to the internet. Si no te acuerdas de cómo se dice ordenador, si no te sale ninguna alternativa siguiendo un poco estas recomendaciones que estoy diciendo, cambia la frase y de otra cosa. Pero en blanco no. Y lo digo porque me lo he encontrado a veces. Y eso no lo van a aceptar. ¿Vale? Bueno, y por último en esta ficha, cuando hay una descripción personal, physical y personality. Y aquí tenéis, pues, algunos de ellos a través de contraste, o sea, de antónimos y tal, pues, adjetivo de personalidad. Intelligent, selfish, pessimistic, interesting, social, kind. ¿Vale? Moody, el penúltimo, que quizás es uno de los que a lo mejor no nos suena menos. Moody, que ahí traducen por malhumorado, es una persona que cambia mucho su estado de ánimo, ¿no? Es decir, y normalmente siempre lo cambia mal, ¿no? He's a moody kind of boy. Eso es un tipo de chico bastante malhumorado, es decir, que de repente está bien, pero enseguida se enfada y esa es la idea de Moody. ¿Vale? Y ay, sí, 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 lo de el acceso. Sí, sí. Ok, gracias por decirlo, Javi. Venga, hasta luego. Cerramos este y vamos a ver el último. Bueno, el segundo. Es que prefiero que hubiera un montón. Description Vocabulary Extra. Bueno, y aquí volvemos a hablar de adjetivos que describen personas y vuelven específicamente de personalidad. Aquí ya, digamos, estos de aquí ya son un paso más. Esto ya de aquí, la mayoría de ellos, salvo algunos que se repiten de la ficha anterior, o bien que se añaden nuevos, pero la gran mayoría de aquí son, como digo, alternativas ya que, bueno, pues lo que decía, que si de repente yo lo leo y me suena, pero no se me quedan y tal, bueno, pues tampoco. Mira, el primer cuadro dice, habla de las intellectual ability, es decir, que hablando de la personalidad desde el punto de vista de las capacidades, ¿no? Bueno, si yo tengo muchos adjetivos para hablar de que hay mucha capacidad, pues ya tenéis intelligent, bright, clever, sharp, shrewd, able, gifted, talented, brave. Y todo significa más o menos lo mismo. Inteligente, listo, brillante, ¿vale? Eso sí, brainy, como dices, es algo informal. O sea, que cuidado con el uso, ¿vale? Pero bueno, todas significan intelligent. El opuesto, lacking ability, stupid, foolish, simple, silly, brainless, daft, dumb, dim, thick. Pues igual, de pocas luces. No sé cómo sería políticamente tonto, ¿no? En ese sentido, ¿no? De no tenerlo, no tener mucha capacidad, sino no tenerlo muy claro las cosas. La traducción literal sería esa, pero todos se refieren a lo mismo, ¿no? Sin mucha cabeza, sin mucho sentido común,
etcétera, ¿no? Nos dicen ahí que los cinco últimos, brainless, daft, dumb, dim and thick, son informales y cuidado, pueden ser ofensivas. Es decir, pueden ser como que si tú las dices, te miren mal porque no es algo muy aceptado, ¿vale? Brainless, daft, dumb, dim and thick. Y por último, de este apartado, inteligente, pero dice in a negative way. Es decir, es cuando son estas personas inteligentes y tal, pero que utilizan la inteligencia para el mal. Como dice, usando el cerebro para am, engañar o, a ver, trick. El trick es como hacer un truco para engañar a alguien, por lo tanto, para hacerle un mal o demás, ¿no? Es como engañar a alguien, pero utilizando alguna estrategia. Eso es to trick. Bueno, pues cunning, crafty, sly. Insisto, la traducción al castellano sería igual, inteligente, listo, pero en inglés irían un paso más allá porque específicamente es un tipo de inteligencia, es un tipo de inteligente, pero malo, ¿vale? Para el mal. Bueno, attitudes towards life. Aquí tenemos algunos que ya hemos visto y otros que sí pueden ser más comunes. Bueno, pessimistic, optimistic, ya lo conocemos. Extroverted, introverted, que es extrovertido, sociable y tal, e introvertido, es decir, como que no se relaciona mucho, que está siempre, digamos, como que solo mira hacia sí mismo, no le gusta eso, pues, relacionarse con la gente. El siguiente, pues también son muy básicos. Tense and relaxed. Tenso y relajado. Tense tiene unas alternativas un poquito de más nivel que son wound up o stressed out. Stressed out suele ser un poquito más informal, ¿vale? Pero en este caso no es ofensivo. Tense, relaxed o sus alternativas. Fijaos en los siguientes. Tenemos por un lado sensible, down to earth y sensitive o y upset. Cuidado, aquí tenemos un false friend, ¿no? Porque claro, tú dices, cuando dice, Eva is very sensible. Ah, pues, muy sensible. No. Sensible en inglés significa sensato. Y en la siguiente, sensitive, significa sensible, ¿no? Esto es una de esas famosos false friends o falsos amigos, en los que una palabra en inglés que se parece mucho a una en español, pero no significan lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues sensible, como digo, es sensato, cabal, y como alternativa sería down to earth, es decir, con los pies en la tierra sería la traducción. Este es un poquito más específico, pero es lo que significaría down to earth, con los pies en la tierra. Y sensitive, sensible, y un adjetivo que sí es relativamente común, que es upset, que es contrariado, enfadado, que te sienta mal algo, ¿no? Fijaos en la frase, he gets very upset if he feels people are criticizing him. Como que se siente un poco como ofendido, atacado, se siente enfadado, si cree, he feels, que la gente lo critica, ¿vale? Y una alternativa un poquito más elevada de upset sería worked up, que también es informal, ¿vale? Worked up. Y por último, este attitude towards the people, es decir, eh, cómo nos relacionamos con otras personas, la actitud hacia otras personas. Bueno, si el primero, como dice, si disfrutamos, enjoy, aquí sale otra vez el verbo, ¿no? Que hemos visto antes. Si disfrutamos de la compañía de otras personas, entonces somos sociable, que es como en castellano igual, y gregarious, que esto lo mencionamos, pero yo esto, de este concreto, sí que pasaría. ¿Por qué? Porque es demasiado formal, ¿no? Es lo que en español decimos gregario. Vamos, nadie, o sea, a no ser que sea un estudio académico o tal, diría gregarious en lo habitual. En desacuerdo, dice Green, cuando quiera expresar ese desacuerdo, quarrelsome or argumentative, ¿no? Es decir, pues que se traduciría por batallador, belicoso, gente que le gusta ahí, ¿no? La polémica, quarrelsome, argumentative. Cruel, sadistic, está claro, cruel, sádico, ¿no? Cruel, que además se dice igual que en castellano. Los siguientes, easygoing, even-tempered, laid back, son como más positivos, ¿no? Easygoing es una persona, pues, que se lleva bien con todo el mundo, que es afable, que es amable, que siempre está contento. Even-tempered
Cuando es una persona calmada, relajada, no se altera por nada. Y laid back es algo parecido, es una persona despreocupada, una persona que, pues eso, no le molesta así nada, no tiene agobio, no tiene ansiedad. Laid back. Pero laid back es bastante informal. Luego, cuando somos maleducados, pues impolite. Yo, por ejemplo, para expresar maleducado, yo me quedaría con rude. Si yo tengo que utilizarle, tengo que escribirlo, ¿no? Rude. Pero tenéis también impolite, ill manner, que es bastante formal, ¿no? De malas maneras, con malas formas. Y por supuesto, súper formal. Discourteous, no descortés. Ya digo, yo me quedaría con rude, que es muy común. Luego, en cuanto a común, que vendría impolite, y ya luego las otras son demasiado formales. Vale, cuando se cuenta la verdad, es honesto, pues honest, trustworthy, digno de confianza, reliable, que es, o sea, trustworthy es relativamente formal. Reliable significa más o menos lo mismo, una persona en la que se puede confiar, pero es como más habitual. Y, pues como en español, sincere, sincero. Y por último, jealous or envious, que significa lo mismo, que es envidioso, celoso de otra persona, de una cosa, ¿vale? Ok, pues estos son description, adjectives. No sé si hay alguna pregunta. No, pues lo dejamos aquí.